Bienvenidos a un nuevo programa de Pogamar Adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos los tres de siempre. Hoy está Cirel. Hola a todos. Muy bien. Está Dani. Hola. Y estoy yo, Magali. ¿Qué tal? Aquí estamos. Así que, bueno. ¿Qué tal ustedes, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo relajado? Yo también todo bien, la verdad. Todo tranquilo. Pero bien, la verdad que yo dentro de todo súper tranquilo también. Bueno, el fin de semana estuvimos Liados, de... ¿no? De bodas. De bodas, ¿viste? Este es el año, parece, de las bodas. Todo el mundo Sí, se está sí. casando. Así que bueno, le mandamos un saludito a Estrella y Isaac, donde sea que estén. Esperemos que la estén pasando muy bien y que bueno, que vuelvan renovados para esta nueva etapa. Y con de su vida. ganas. Y con ganas, obviamente. Así que bueno, hoy les traemos un tema elegido por Danielito. Muy bien. O Dani, no. O Dani, ¿no? Vais ahora montes. Ahora te vamos a llamar así. No, Ahora no. voy por todo, le voy a decir Danielito en lugar de Dani. Dani o Daniel, como mucho. Daniel suena más serio. Claro, más serio. O como en confianza que yo le digo Danilo, ¿viste? En su momento. Eso es. Pero hasta ahí nomás. Así que bueno, Dani nos propuso un tema que la verdad nos pareció súper guay y la verdad a mí me gustó mucho la verdad cuando empecé a buscarlo. Así que bueno, Dani, te paso la pelota a vos. Para que Bueno, lo vamos a hablar presentes. de Jiré. Directo. Bueno, Yahweh Jiré, a tope vamos Muy del bien, tirón ahí. en seco. Que significa Dios que provee, ¿no? Muy bien. Es que últimamente, Ujú. bueno, esta semana empecé a leer la historia de, pues, y el significado también, ¿no? Ujú. De dónde viene ese nombre y un poco de dónde proviene, ¿no? Claro. Y es la historia, bueno, está en Génesis 22, para ahí todo el que quiera leerla, está súper guay, me encanta esa historia. ¿De qué va más o menos la historia? Bueno, es fuerte. Es también. fuerte también y hay muchas enseñanzas también que podemos coger de ahí. Y Mm. bueno, la historia cuenta que, bueno, es Abraham, que Dios ordena a Abraham y, o sea, le dice a Abraham que mate a su hijo, ¿no? Claro. A ver, ¿tú cómo te quedas? Como si te dice el único hijo que tienes Ujú. y que el Señor, Sí, o sea, Claro, Dios que te lo diga ofrezca en eso. sacrificio a Dios, digamos. Ujú. Eso es. Ujú. Entonces, bueno, la historia cuenta un poco eso, ¿no? Hay algo que me gusta mucho que dice, al principio de todo, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y Ujú. él respondió, heme aquí. Es algo que tenemos que también tener en nuestra vida, ¿no? Que si el Señor te está llamando a la puerta, Ujú. tú del tirón le digas, heme aquí, ¿no? O cualquier cosa que te vaya a llamar el Señor, heme aquí, ¿no? Y en la historia está todo el rato el Señor también, bueno, le llama 2 veces Sí. y siempre le responde heme aquí. Da igual la situación donde estés, da igual en el momento donde estés, pero siempre le dice heme aquí, ¿no? Y bueno, cuenta que eso, que el Señor manda a Abraham que mate a su hijo Isaac. Ujú. Y el Señor le manda a ir a un monte, ¿no? Y aquí está diciendo, al monte que yo te diré. O sea, Ujú. le manda a un monte. Y Abraham, como pues fiel seguidor también, le dice, pues ¿Qué pues vas? vamos para allá, ¿no? Ujú. Entonces se lo lleva a él y ya cuando llegan allí empiezan a hacer como el holocausto, ¿no? Empieza a hacer lo que es él llega, a ver, obviamente cuando uno va leyendo la historia, Abraham lo lleva a su hijo Isaac, ¿no? Eso es. Pero obviamente no le dice nada a Isaac. Claro, le dice que la Le dice acompañe. que van a ir a ofrecer un sacrificio a Dios y que la Isaac le acompañe. pregunta, ¿no? ¿Dónde está el cordero? Exactamente. Eso Entonces ellos van yendo al monte que Dios les dijo y bueno, y llega un momento en el que Dios le dice este es el lugar y bueno, y él lo agarra a su hijo y bueno, y lo ata de pies y manos. Y bueno, y él estaba dispuesto. A mí lo que más me choca de la historia, que aparte que es muy bonita, sino lo que me choca era la disposición de Abraham, porque Abraham lo tuvo a Isaac de grande, ¿no? Y Isaac era el hijo que Dios le había prometido que él iba a tener y encima que lo tuvo de grande, era el único hijo que tenía y ahora Dios le estaba pidiendo que hiciera ese sacrificio. Entonces me pareció muy chocante ese aspecto de que él estaba dispuesto a hacerlo. Sí, está dispuesto a todo. En fe. Bueno, Ujú. y suben arriba del monte y bueno, cuando ya llegan allí, pues Abraham ya le dice al hijo, el Señor me ha mandado que pues que te mate, ¿no? Claro. Entonces ya cuando Isaac se pone encima de lo que habían montado, Ujú. que era para quemarle,
en cuanto Abraham coge la espada y ya le va como a matar, Claro. el Señor le para y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusases tu hijo, Tu único hijo. tu Sí. único hijo, ¿no? Ujú. Entonces, qué pasada que Abraham, aparte del lema aquí, que esté dispuesto a todo lo que le marque el Señor, tema también, ¿no? Por él. Y le para y de repente detrás de ellos pues había un carnero, ¿no? Entonces desde ahí ya tomó Abraham el lugar que está diciendo aquí, Jehová proveerá. Y de ahí viene todo el... Jehová Jireh. A mí me gusta porque también en la historia no vemos como que Abraham duda, ¿no? No vemos Sí. como... Yo me pongo en esa situación, en la de los dos, en Isaac y en la de Totalmente. Abraham. Ujú. Y veo a Abraham, no sé, con esa fe inquebrantable, ¿no? Que no duda de lo que le dice Dios. Cuánto a veces dudamos de lo que pensamos que nos está diciendo Dios, ¿no? Y creo que me gusta, ¿no? Poner el ejemplo de Abraham porque fue directo. Dijo, heme aquí, Señor, soy tuya, ¿no? Si tú quieres que haga esto, estoy aquí para ti. Y me gusta que no, pues eso es lo que le agradó a Dios, ¿no? Que no titubeó, sino que lo iba a hacer, es que estaba a punto de hacerlo. Y creo que eso le complació tanto al Señor que me gusta ese ejemplo, ¿no? Claro, y aparte a mí lo que me gusta es porque se dio, digamos, tenés las dos situaciones. Yo creo que también el nombre que le dio a ese lugar de Yahweh Jireh era más que, pienso yo, es porque Dios le prometió a Abraham a su hijo, se lo dio, ¿no? Y después en el momento cuando él tenía que sacrificarlo, Dios también le proveyó el carnero para poder hacer el sacrificio. Ujú. O sea, no, Dios todo el tiempo, todo lo que le prometió, se lo dio. Él lo único que esperaba era una prueba de fe de parte de Abraham, ¿no? De que él se mantuviera fiel a Dios, porque imagínate esperar tanto tiempo para tener un hijo, uno ya pierde la esperanza, dice, bueno, ya estoy viejo para Claro. esto. O cuando te piden semejante sacrificio, porque uno, bueno, lo lee, le choca, pero vos imagínate que mañana venga el Señor y te diga, no sé, tenés que sacrificar a algún pariente tuyo, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, y vos cómo te quedás. ¿Viste? Entonces, pero es lo que se nos pide de parte de Dios, ¿no? También que neguemos nosotros a nuestra familia por Él. Y la verdad a mí me gustaba mucho esa fe ciega, por así decirse, de Abraham. Y él estuvo dispuesto sabiendo que si Dios se lo pedía, era por algo y que si no, Dios le iba a proveer de algo más que él necesitara. Y nosotros a veces cuando uno dice la palabra de Dios proveerá, siempre lo vemos más por ahí a lo material. A lo material, ¿no? sí. Qué sé yo, proveerá lo que necesitamos, ya sea ropa, comida o mismo dinero para algunos. Pero yo creo que él no es solo eso, sino en otras situaciones en las que uno no sabe cómo enfrentarlas. Dios nos da esa sabiduría y nos da esas situaciones para que se solucionen las cosas. Por ejemplo, a mí siempre me pasa que a veces tengo que hablar con alguien de algo, ¿sí? Que es algo un poco complicado y que o es un tema medio difícil y yo digo, ay, no tengo ganas de hacer esto. Digo, ay, ¿cómo se lo digo? Porque por ahí hay gente que lo sabe sobrellevar distinto, ¿no? Y yo siempre, digo, bueno, Señor, que se dé la situación. Porque yo no quiero tener que ir. Encima que es un tema difícil, tengo que ir a hablarlo. Y encima lo digo mal, va a ser peor. Entonces Dios no solo es proveedor de cosas materiales, sino de nuestra vida espiritual y de situaciones que nos permiten a nosotros crecer, ¿no? Uno siempre lo asocia a eso y bueno, y con el ejemplo de la historia. Pero yo creo que no va solo en eso, sino va también en muchos más aspectos de nuestra vida. Sí, a mí una parte que me gustaba también y llama la atención es cuando Abraham le dice al hijo, te voy a matar. Ya. O sea, es una pasada, ¿no? Que tu padre te diga eso, ¿no? Pero ve que es todo de parte del Señor, ¿no? Isaac Totalmente. ve que es todo de parte del Señor. Luego también en el 15, que es la segunda vez que... Bueno, lo voy a leer. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ujú. Qué pasada, ¿no? También lo que dice, ¿no? Porque si tú confías en el Señor te va a proveer de todo, o sea, todo lo que necesites, ¿no?
de lo que necesites, porque luego es lo que estábamos hablando también, ¿no? Necesito un coche, pero necesito que sea el mejor coche de todos, ¿no? Claro, Por ejemplo, sería ¿no? lo que necesites, no lo que quieras. Eso es. Sería. Qué bueno que también podamos ser humildes, ¿no? Totalmente. Creo que también el nombre Jireh significa el Señor que ve o el Señor que se encarga. Y me gusta el nombre del Señor que ve, ¿no? Y yo me imagino pues el Señor viendo que su hijo Abraham, ¿no? le está obedeciendo y me gusta porque también es un ejemplo de Jesús, ¿no? Totalmente. Es un ejemplo de que el Padre dio a Jesús por nosotros, ¿no? Y Jesús se entregó por nuestras vidas. Y creo que es por eso, ¿no? Que es un ejemplo constantemente, como el Señor quiere mostrar eso, ¿no? Esa entrega. Y bueno, nada más. Algo que me gusta mucho también, que el Señor diferencia, ¿no? Entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces diferencia lo que necesitas, o sea, tus necesidades, y diferencia a lo que no necesitas, o lo que tú pides que no necesitas, ¿no? Entonces eso es algo también para pensar. Pero lo que sobre todo me hacía mucho reflexionar esta historia es el estar dispuesto a todo lo que te marque el Señor. O sea, todo lo que te mande, vete a no sé dónde, vete... Aunque sea cosas que digas tú, no tiene sentido, Señor, lo que me estás diciendo, ¿no? Como lo que está pasando, de matar a tu hijo o de ir a un lugar de cualquier cosa. Si sabes que vas con el Señor, y lo dice un versículo, si estás con el Señor, ¿quién contra ti? ¿No? Claro, y aparte me gusta mucho, yo creo que es algo también a aspirar, ¿no? A querer tener esa fe de Abraham, porque obviamente todos decimos que queremos, o bueno, todos decimos que seguimos a Dios, que estamos aquí, que queremos hacer todo, y a veces llegan ciertas situaciones en nuestra vida en la que decimos, bueno, pero no sé si estoy para esto y qué sé yo, ¿no? Y el aquí yo creo que incluye todo. Por ejemplo, desde el ejemplo por ahí, como decíamos hoy, desde que pongas en sacrificio a tu hijo, como, no sé, que te manden a cualquier parte del mundo, y que por ahí en esa parte del mundo en la que estés no vas a tener todas las comodidades que vos quieras. Pero si uno tiene en claro que Dios está con uno y que Dios te acompaña y que Dios nunca te va a dejar solo, justamente Dios nos manda esas situaciones o nos pone en esos lugares. Primero, obviamente, para que sigamos creciendo nosotros, pero también yo creo que son pruebas de fe, porque me dijiste, heme aquí, vale, buenísimo. Pero hacelo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante, uno tiene que tener muy en claro, porque a mí me ha pasado lo que dice, ¿no? Lo que le dice al Señor, porque el Señor toma tus palabras y después te pone a prueba, ¿no? Que no lo tomemos como algo así sin más, el heme aquí, porque obviamente a veces es una... No está mal, sino que es una de las palabras que a veces como cristianos uno decimos mucho, porque obviamente tiene que ser nuestra disposición del heme aquí, que estamos dispuestos a hacer todo lo que el Señor nos pida. Pero que tengamos en cuenta que el heme aquí incluye cualquier cosa. Sí. Hay un refrán muy famoso que dice, del dicho al hecho hay un largo estrecho. Exactamente. Entonces hay mucha gente que dice y pues poco hace, ¿no? Lo dice perfectamente ese refrán. Y creo que hay que ser... el MQI es todo, ¿no? Y hay que ser hacedores de la palabra. O sea, hacer todo, ya lo que dices, lo hagas, ¿no? Y ten cuidado también con lo que dices, porque vas a ser probado. No, y aparte uno tenerlo en cuenta, porque así como se da esa situación, por ejemplo, te vas a un lugar en el que no tenés nada, pero Dios, como decíamos, Dios es un Dios que provee, que Él no nos va a dejar desamparados, pero como decíamos también antes, decía Dani, creo, Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, ¿no? Entonces tenemos que tener primero esa sabiduría y ese discernimiento para saber que Dios nunca nos va a dejar faltar de nada. Nosotros vivimos en un ministerio en el que, gracias a Dios, nosotros vivimos de su gracia en realidad, porque nosotros vivimos de lo que la gente nos dona, y la verdad, Él siempre nos ha proveído de todo lo que necesitemos, ¿no? Un gran ejemplo fue durante la cuarentena, que pensamos que la cosa iba a ser muy difícil, y la verdad fue cuando más donaciones hemos recibido, y el Señor nos ha ayudado un montón en ese tiempo. Y cuando repartíamos a la gente en las iglesias, venían a la gente un montón de personas y veíamos que la comida pues iba a faltar, que no iba a llegar, y de repente dábamos y llegaba hasta la última persona. Pero también tuvimos ese tiempo que también me gustaba de la parte de Abraham, ¿no? Cuando ya habla con el Señor. Y ese tiempo también de clamarle y de dejarlo todo en sus manos, pero sobre todo es eso, ¿no? De pedir al Señor que Él
perfectamente te va a dar, pero claramente con lo que necesites. Pero eso, ¿no? Que el Señor te va a dar y pues eso. Y teniendo esa convicción también. Eso es. Porque uno puede decir, sí, yo sé que Dios me va a dar, pero por ahí dentro de tu corazón no estás seguro, ¿no? Y a mí me gusta mucho en ese aspecto también Abraham, porque Dios le pidió semejante sacrificio y él tenía la convicción de que si Dios se lo pedía era por algo y él estaba dispuesto a hacerlo. Porque si Dios no lo paraba, Lo iba a hacer. lo iba a hacer. Entonces me gustaría, es algo también que lo pienso para mí, no tener esa convicción de saber de que Dios no nos va a dejar faltar de nada nunca, porque obviamente uno a veces como humano, los sentimientos te juegan en contra y dejas que te entre ese miedo. Pero si uno tiene esa fe ciega, como digo yo, de Abraham, de saber que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar faltar de nada, y saber que Él lo va a hacer, pero de verdad en nuestro corazón, es algo que para mí ya está, porque Dios nos los ha demostrado en muchas situaciones, y si uno lo puede ver no solo en situaciones grandes, como decíamos lo de la cuarentena, como en un ministerio tan grande como es Remar, sino cada uno en situaciones personales, ¿no? Que Dios nunca te va a dejar solo, por más que vos te sientas solo, sino que Él va a estar con vos y te va a dar las herramientas y lo que vos necesites para poder superar esa situación. Claro, y es algo muy bonito, ¿no? Que tú le pidas al Señor y la respuesta que te da el Señor, y encima es una flipada, porque hay muchas de las veces que bueno, ya pasa mucho en la hora aquí de Remar, que hemos pedido, o sea, las que trabajan en relaciones, Irel, pides y se te da... Sí, no se te da una cosa, no, se te da un contenedor entero de cosas. y te dan... La verdad que es increíble. Pero es una pasada, ¿no? Es una pasada, porque bueno, a ver, yo trabajo pues en relaciones públicas y vivimos por gracia. Totalmente. Y tú pides y a veces pues te dicen que no, pero Dios abre otra puerta. Esto Jesús lo hace perfecto, Dios lo hace perfecto, porque tú puedes pedir, y esa persona te dice que no, pero quizá unos días después te dan lo que dice Dani, ¿no? Pues un camión o un tráiler, y creo que es bonito eso, ¿no? Porque tú eres un instrumento. Totalmente. Eres un instrumento y das, y tú pides pues con humildad, porque realmente es también, tienes que pedir con humildad, ¿no? Y tampoco es lo que digas, sino el Señor que toque su corazón, porque yo por mucho que diga, por mucho que hable con palabras bonitas, si el Señor no toca el corazón de esa persona para que colabore, pues de nada sirve. Entonces eres un instrumento, básicamente. Totalmente. Así que bueno, les dejamos con ese incentivo de que tengan esa fe de que Dios nunca nos va a dejar faltar de nada, ¿no? Pero que lo creamos de verdad en nuestro corazón y que sepamos que somos instrumentos en sus manos, que si Él nos pide hacer algo, nunca es porque sí, sino porque Él en realidad tiene un plan aún mayor a través que quiere cumplir a través nuestro. Claro, así que bueno, ¿alguno quiere decir algo más? No. Bueno, recomendar que leáis la historia. ¿En qué libro está? Génesis 22. Muy bien, listo. Léanse Génesis 22 para el próximo programa que les vamos a preguntar. No, mentira. Así que bueno, esperamos que les haya gustado y bueno, cualquier cosa pueden escucharnos en nuestro canal de Spotify, que es Boga Mar Adentro, y pueden también escucharlo en YouTube, que estamos como Boga Mar Adentro. Y si no, también pueden pasarse por el Instagram. Y bueno, si no conocen nuestras caras, pueden ver nuestras caras, que hay fotos nuestras, que es bogamaradentro.solidaria. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa. Hasta el Adiós. próximo.